Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, familia. Dios les bendiga. Muy buen día. Todos los que estén contentos, digan amén. Estamos muy felices de estar acá. Anoche estuvimos aquí compartiendo un poquito acerca de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si estuviste anoche aquí, posiblemente vas a entender la razón por la cual ese himno que ellos cantaron al final es mi himno favorito. Y por eso siempre le pido a ellos que antes de yo predicar lo canten. Todos los que tengan su Biblia, todos los jóvenes que tengan su iPad o el celular o lo que sea que tengan ahí en su mano, tienes tu Biblia ahí, ábrela en el libro de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 1 en adelante. La lectura bíblica que leímos antes de esta, lo que se leyó en la lectura bíblica, allá en el libro de Lucas, decía: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? ¿Quiénes eran los que nos habíamos perdido? Nada más y nada menos que nosotros. Y saben, cuando yo leo la Biblia y yo veo todos los casos interesantes que hay en la Biblia de gente que estaba perdida, a mí me llama mucho la atención un caso que para mí es muy especial. Como yo le conté a ustedes anoche, durante estos básicamente 30 años de mi ministerio, he estado trabajando básicamente en la calle. Me gusta cuando me invitan a predicar a las iglesias. No hay ningún problema con eso y damos campañas y todo ese asunto. Pero nuestra prioridad es la calle. Por más de 10 años estuve trabajando con los puntos de droga allá en el área metropolitana. Estuve trabajando como capellán en el Instituto del SIDA de San Juan también. Y con un grupo muy interesante que para mí fue una de las lecciones más grandes que yo he tenido en mi vida. Estuve trabajando por casi un año con un grupo muy especial de prostitutas en San Juan. Y saben, a través de todo mi ministerio, cuando yo veo gente en la calle, cuando veo gente en la iglesia inclusive, yo me pregunto algo que durante estos 30 años siempre me he preguntado. Cuando yo veo a mis jóvenes, especialmente a mis muchachos, a mis conquistadores, mis aventureros, a los guías mayores, a los cadetes médicos, a mis líderes juveniles, cuando yo los veo aquí en la plataforma predicando, cantando. Anoche les conté una experiencia muy interesante a los muchachos que no se la voy a contar a ustedes hoy. Pero los muchachos que estaban, ¿saben por qué voy a decir lo que voy a decir ahora? Me pregunto, cuando los veo así, me pregunto hasta qué punto realmente nuestros muchachos, y cuando hablo a los muchachos, cuando le hablo a los jóvenes, quiero que entienda la Iglesia de Bellavista que lo mismo que le digo a los jóvenes es lo mismo para los adultos. La única diferencia entre los adultos y los jóvenes es que los adultos, cuando tienen problemas, dificultades terribles en su vida, de alguna u otra manera buscan ayuda. Los adultos, como somos adultos, y somos los cheches de la película, pues no buscamos muchas veces. Pero todo lo que voy a hablar esta mañana para los jóvenes es igualito para los adultos, ¿sabes? Y yo me pregunto a veces hasta dónde realmente los jóvenes que están en nuestra iglesia, los jóvenes que nosotros amamos tanto, realmente habrán tenido un encuentro real con Jesucristo. Yo le contaba a los muchachos anoche que yo, antes de tener mi encuentro con Jesús, hice muchas cosas que no debía haber hecho. Y luego que me pasó lo que conté anoche aquí en mi testimonio, luego que Dios me levantara de una cama de ser paralítico por 8 meses, por fin entonces decidí coger en serio
lo que es Dios. Porque aunque para mí muchas veces había escuchado a mucha gente como yo voy a estar predicando hoy, y había escuchado tantos predicadores hablar del supuesto Jesús y del amor que Jesús tiene para nosotros y de todas estas cosas que nosotros escuchamos, no fue hasta que yo tuve un encuentro real con Dios que todo eso para mí cobró sentido. Por lo tanto, hoy, este fin de semana, yo no he venido aquí a entretener a nadie este fin de semana, ¿sabe? Yo he venido este fin de semana aquí a predicar la palabra de Dios. Y a decirle a mis jóvenes, muchas gracias, pastor. A decirle a mis jóvenes, yo creo que me escuchen bien ahora los jóvenes que están aquí abajo y los que están allá arriba. ¿Saben? Cuando yo era joven y venía a la iglesia, yo buscaba sentarme en el lugar más lejos que fuera de aquí. Mientras más lejos de este lugar yo pudiera estar, para mí era mejor. Lo que yo jamás me imaginé era que un día yo iba a estar aquí en este lugar. Y yo quiero decirle a mis jóvenes que están aquí esta mañana, que Dios desea con todo su corazón que tú le entregues tu corazón a Él. Que Dios quiera hacer un gran milagro en tu vida como hizo conmigo. Y yo le decía anoche a mis jóvenes aquí cuando estaba reunido con ellos que lo único que Dios necesita es uno solo. Dios nunca ha necesitado grandes cosas, mucha gente. Dios necesita solamente uno que dé un paso al frente y le diga a Dios, ¿sabes una cosa, Dios? Yo te voy a tomar en serio hoy a ti porque tú me tomaste en serio a mí cuando moriste en la cruz del Calvario. Cuando tú entregaste tu vida en la cruz, tú tomaste muy en serio mi salvación. Así que hoy yo quiero aceptar la salvación que tú me das y yo quiero tomar en serio lo que tú me regalas a mí. Y en la Biblia hay un caso de un personaje muy especial que quiero compartir con ustedes hoy. Un personaje que para mí es la sombra de muchos de los que yo he visto a través de 30 años ya en la calle y muchas veces en nuestra iglesia también. Marcos capítulo 5, versículo 1. Antes de leer a ello tengo que decirte que antes que ocurriera esto que vamos a leer en Marcos, capítulo 5, había ocurrido uno de los milagros más espectaculares que han sucedido en la Biblia. Los discípulos habían estado con Jesús en un barco en el mar. Había sucedido algo interesantísimo allí. Una gran tempestad se había levantado. Los discípulos no sabían qué hacer. Sin embargo, Jesús se levantó y le dijo al mar, le dijo al viento, mi hijo bendito, cállate la boca un momento. Estás haciendo mucho ruido. Calla, enmudece. Y la Biblia dice que en el acto el mar y los vientos se callaron. Los discípulos que estaban todavía en crisis no podían entender y lo único que les salió a los discípulos, entre ellos acá fue, ¿y quién es este hombre? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Era simple. Era el mismo gran yo soy del Antiguo Testamento. Era el Jehová Todopoderoso. El mismo Dios que en el principio allá había dicho a las aguas y había creado todas las cosas. Y por su poderosa palabra en este momento se levantó la mano y dijo, cállate la boca. Los discípulos, todavía tratando de digerir un poquito lo que había sucedido, no se dieron cuenta que ya estaban llegando a la orilla. Y cuando llegaron a la orilla, inmediatamente Jesús bajó de la barca. Y la Biblia dice, Marcos capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida
vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada. ¿Dónde vivía el hombre? ¿Dónde era que vivía el caballero? No vivía en Encantada, en San Juan, ¿sabe? No. ¿Dónde era que vivía él? En los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con qué cosa. Con cadenas. Dice la palabra de Dios. No lo podían atar porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas ¿qué cosa? Pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Y cuál fue la contestación? Legión me llamo, porque somos ¿cuántos? Somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Yo voy a detenerme aquí un momentito. Y cuando yo leo esto en la palabra de Dios, ¿saben? Porque la Biblia dice que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. No fueron simples y sencillamente como yo le decía anoche aquí a los hermanos. Es bien fácil yo leer que Jesús sanó a un paralítico y eso está chévere, eso está muy bueno. Pero eso no es simplemente lo que Jesús quiere enseñarnos. Hay que buscar qué es lo que Dios tiene ahí para mí. Y la Biblia dice entonces que Jesús llegó allí. Fíjense que en esta primera parte no se habla nada de los discípulos. La gran pregunta era: ¿dónde estaban los discípulos? A mí se me antoja pensar, cuando tú lees en el libro El deseado de toda la gente, es interesante. Porque cuando Jesús bajó de la barca, los discípulos todavía estaban en shock con lo que había pasado en la tormenta. Y yo estoy seguro que el gran deseo de los discípulos fue bajarse y seguir a Jesús. Pero cuando Jesús, que siempre da el primer paso, cuando tú lees la Biblia, Jesús siempre da el primer paso. Dio siempre el primer paso para la salvación nuestra, y todavía hoy sigue dando el primer paso llamándonos para salvación. Y dice la Biblia que él dio el primer paso y se tiró del barco. Y cuando los discípulos vieron al caballero que venía de camino y vieron cómo era que venía, los discípulos prefirieron estar un ratito sentados en el barco, ¿sabes? Mientras Jesús estaba allí tratando con este caballero. Yo me he preguntado en mi ministerio siempre y en mi vida, y cuando yo leía la Biblia antes, yo me preguntaba muchas cosas y todavía me pregunto muchas hoy. ¿Qué puede haber pasado en la vida de este ser humano que él llegara a la condición que él llegó? Los que estaban anoche aquí, yo les conté, no sé si fue acá o fue allá, conté acerca de un joven que estaba conmigo el jueves en mi carro, que había sido un deambulante por más de 15 años. Estuvo preso más de 10 veces. Ya los guardias lo veían llegar y decían: pero tú vas a seguir de nuevo en la cárcel, muchacho. Todos los días se robaba algo hacía el hombre. Y ahora yo lo tenía sentado a mi lado. Y pasamos por un lugar donde vino un deambulante a pedirnos a nosotros. Y yo metí la mano allá en una gavetita que tengo especial para esos asuntos. Y no lo llamé por mi lado. Le di el dinero a él, le dije: dáselo. Y él me miró y tomó el dinero, bajó el cristal y se lo dio al muchacho. Y yo lo miré y le dije: ¿cómo se siente? Y él me miró y me dijo:
Se siente bien diferente estar de este lado. Y yo le dije, nunca olvides lo que Jesús hizo por ti. Nunca lo olvides. Grítalo al mundo. Dile a todo el mundo lo que Jesús hizo por ti. Cómo te sacó de las calles. Y hoy eres un siervo de Dios. Él trabaja en nuestra asociación ahora. Es el ayudante principal de ADRA allá en el este de Puerto Rico. Y trabaja en publicaciones. Y hoy es un siervo de Dios que camina de la mano de Jesús. Y saben, yo me pregunto qué le puede pasar a este individuo, qué le pudo haber pasado, la esposa lo dejó, se puso a jugar con las drogas, cayó en una depresión severa, qué sé yo qué le puede haber pasado a un individuo como este para llegar a vivir en un cementerio, que donde él dormía no era la cama que tú y yo dormimos, era simple y sencillamente el lugar donde entierran a los muertos. Que él salía de noche sin ropa y que la gente no quería verlo. Era el loco del barrio. Y ese individuo, cada vez que llegaba por cualquier esquina, la gente salía corriendo porque no querían toparse con ese individuo. Y yo no sé qué pasaría hoy si mientras yo estoy predicando aquí, entrara por esa puerta un individuo como ese. Yo no sé qué pasaría. Los discípulos se asustaron. La Biblia dice que no solamente estaba sin ropa, no solamente estaba endemoniado, tomaba las piedras y se agredía, se daba, se cortaba. Lo amarraban a las cadenas, le ponían grillos y él los rompía. Bueno, más adelante te puedes dar cuenta, porque no era un demonio ni dos demonios lo que tenía encima. Tenía una legión de demonios encima. ¿Y qué puede haber pasado con este muchacho? Porque saben, cuando uno trabaja con adictos a drogas es interesante. Porque nadie, ningún drogadicto, ninguna persona que tú encuentras en la calle, cuando comenzó su adicción empezó en la calle. El que hoy fuma un montón, no empezó fumándose 25 cigarrillos, empezó fumándose ¿cuánto? 1. El que comenzó a beber, que es alcohólico hoy, no comenzó bebiéndose una caneca o un litro o lo que sea, comenzó ¿con cuánto? Con 1. El que es un mentiroso hoy no empezó diciendo 1000 mentiras a la vez. Empezó diciendo ¿cuántas? 1 mentira. Porque sabe, el diablo es interesante. El diablo empieza a trabajar en nuestra vida de diferentes maneras, pero bien simple. De una manera bien solapada. Y a veces nosotros hacemos caso. Y a ver si esto no me va a traer. Pero después cuando empezamos y vemos cómo empieza a moverse una bola gigantesca que nos arropa. Y posiblemente se le pasó a este individuo. Cuando él vino a ver, ya no tenía esposa. Ya no tenía hijos. Ya el trabajo no lo tenía. Y ahora era un individuo que estaba en la calle, que nadie lo quería, la sociedad no lo quería, la iglesia no lo quería, la familia no lo quería, nadie lo quería. Pues yo te tengo buenas noticias entonces. Puede ser que alguien me esté escuchando en esta ocasión por internet. Y es posible que nadie te quiere. Es posible que hayas hecho tantas cosas en tu vida que ya hoy nadie te quiere. Yo te tengo una sorpresa esta mañana. Hay un individuo que se llama Jesús de Nazaret, que todavía te ama y te quiere. Y que Él nunca te va a dejar. Y sabe, la Biblia dice que Jesús tomó los 2000 demonios de este muchacho y los tiró a los cerdos. Y los cerdos se despeñaron por ir para abajo. Y sabe, después de Jesús haber hecho el milagro en este muchacho, la Biblia presenta otra escena muy interesante. Y yo creo que la escuchas ahora. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 15.
vienen a Jesús. ¿Quiénes son los que vienen a Jesús? Posiblemente entre los que vinieron a Jesús están los discípulos de él, ¿sabe? Dice ahí, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo está el hombre? Sentado, vestido, ¿y cómo más? En su juicio cabal. Yo te pregunto, ¿en qué Marshall fue que le compraron ropa a ese hombre? Ellos no estaban cerca del mall ni nada de eso. ¿Quién le puso ropa a ese hombre? Estaba sentado, estaba vestido y estaba, ¿cómo estaba ahora? Mis queridos jóvenes, escúchenme bien lo que les voy a decir ahora. Donde primero y único Satanás va a tratar de trabajar contigo es en el único lugar que Dios te ha regalado para poder morar en ti. Ese lugar es aquí. Mira, aquí. En tu mente. Es donde vienen los dardos del diablo. Y es donde viene el Espíritu de Dios a trabajar contigo y conmigo. Y sabe, ahora Dios había hecho un milagro en ese muchacho. Y el milagro que había hecho era que le había devuelto a él, le devolvió su dignidad. Le devolvió su ropa. Le devolvió su vida. Y ahora él estaba allí tranquilo con Jesús. Ahora era una persona diferente. Es posible que tú puedas entender ahora por qué el apóstol Pablo habla como habla. Ahora ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo hago ahora, no lo hago para nadie. Lo hago para Cristo Jesús. Y sabe, cada vez que yo leo esta historia en la Biblia, me doy cuenta que el ser humano, nosotros los seres humanos, sin Dios no somos nada. No importa lo que yo tenga o lo que aspire. Sin Dios, yo, el pastor Arocho, no soy nada. Porque todo lo que yo soy, yo se lo debo a Él. Y saben, posiblemente los muchachos que están aquí me van a decir entonces a mí ahora, pastor, ¿y qué tiene que ver esa historia conmigo? Yo no estoy endemoniado. Pues yo creo que tú escuches esto ahora. Y si no escuchaste nada de lo que te leí ahí, escucha lo que te voy a decir ahora. Porque hace unos años atrás, mientras yo era pastor de una de las iglesias en el este de Puerto Rico, me ocurrió algo que cambió mi ministerio y mi vida para siempre. Yo estaba un día en mi casa, estaba en mi casa, pero como a eso de las 12 de la noche sonó el teléfono. Y nosotros los pastores, cuando escuchamos el teléfono después de las 12 de la noche, sabemos que hay algo interesante. Así que tomé el teléfono y lo que escuché al otro lado no me agradó mucho. Lo que escuché era gente peleando, cosas cayéndose, un revolú que yo no entendía ni qué era lo que estaba pasando. Pero la señora que me estaba hablando me dice, pastor, ¿usted es el pastor Arocho? Y yo, sí, yo soy el pastor Arocho. Pues mire, yo estoy visitando su iglesia. Yo no soy miembro de su iglesia. Yo llevo 6 días gritándole a mis hijos que lo llamen. Y ellos por alguna razón no lo quieren llamar. Así que yo lo llamé. Y yo necesito que usted venga mañana a mi casa a las 7:30 de la noche. ¿Ok? Pero yo lo que oía era cosas tirando y cayéndose y gente gritando. Yo le digo al hermano, ¿usted quiere que yo vaya ahora a su casa? No, venga mañana. Así que al otro día fui a la casa. Era lunes, me tocaba predicar en la iglesia. Así que cuando llegué a la casa, me encontré con algo muy interesante. Me encontré con un montón de gente dentro de la casa. Me encontré con una joven sentada en una silla. Y al frente de ella otro joven sentado frente a ella.
Cuando yo llegué a la puerta me paré y lo que vi, eso fue lo primero que yo vi. Y vi al muchacho que tenía sus manos puestas aquí en el cuello de la muchacha. Y la muchacha ya estaba lila, ya no podía respirar. Y yo ahí en el medio, yo dije, bueno, ¿qué será lo que va a pasar aquí? El muchacho soltó a la muchacha, se metió algo en la boca que tenía. Hizo algo asqueroso allí. Y volvió y tomó a la muchacha por el cuello nuevamente y comenzó a apretarla. En eso yo veo dos personas que vienen brincando por el medio de la sala y pasando por toda la gente hasta que llegaron donde yo estaba. Cuando llegaron donde mí me dicen, ¿usted es el pastor Arocho, verdad? Yo le dije, sí, yo soy el pastor Arocho. Me dice, hace 6 días que no podemos dormir. Nosotros tenemos alrededor de nuestra casa, cuando yo llegué allí había mucha gente en la casa. A los costados, eso es uno de los pocos sitios que a casi cada costado de su casa había una iglesia diferente. Y ellos habían llamado a todas las iglesias para que fueran a tratar de resolver el asunto. Y esa noche, la iglesia que estaba ahí tratando de resolver ese asunto era la iglesia que estaba en la parte de atrás de la casa de ellos, que era la iglesia de Satanás. Así que cuando ellos me dijeron eso, yo dije, pues ¿sabe una cosa? Di un mando de conquistador. Dije, about face. Y le dije, ¿sabe? Nos vemos mañana. ¿Usted quiere que yo venga? Yo vengo mañana. Pero no quiero a nadie aquí. Toda esa gente se tiene que ir y yo solamente quiero que esté usted y su familia. Así que por ahí mismo bajé, fui a la iglesia. Me tocaba predicar en la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, llamé a mis ancianos, a mis diáconos, a las diaconisas, a todo el mundo le dije, necesitamos orar hoy porque mañana vamos para una casa. En la iglesia donde yo estaba había como 12 diáconos, como 8 ancianos, como 12 diaconisas. Y le dije, yo necesito la mayoría de ustedes conmigo aquí mañana porque vamos para esa casa. Así que le dije, nos vamos a ver a las 7 de la noche porque a las 7:30 salimos para la casa. Cuando llegamos allí, cuando llegué el martes a las 7 de la noche, había un anciano, un diácono y una diaconesa. ¿Saben? Pero eso fue lo que Dios me dio. Y yo enseguida pensé en muchas historias de la Biblia. Yo dije, no, Dios no trabaja con mayoría. Así que vamos a orar y estuvimos orando. Y a las 7:30 en punto bajamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, allí estaba la muchacha, con su mamá, su papá, sus hermanos. Estaba haciendo lo que muchos buenos puertorriqueños hacen a las 7 de la noche. ¿Verdad? Estaba viendo la novela. Y cuando ella me vio que llegó, como que este me va a quitar la novela. Así que la mamá le dijo, negrita, apaga la televisión. Y estamos hablando de una joven de 19 años. Apaga la televisión porque llegó el pastor y ella me miró como con ganas de darme con el televisor. Así que yo me acerqué muy gentilmente y le dije, negrita, ¿sabes una cosa? Lo que vamos a hacer aquí es simple. Lo único que vamos a hacer, yo voy a leer un versículo de la Biblia, vamos a cantar un himno, vamos a orar y nos vamos. ¿Qué te parece? En menos de 15 minutos hacemos eso. Yo te aseguro que posiblemente vas a ver el final de la novela. Ya se me quedó mirando, se sonrió y apagó la televisión. En menos de 5 minutos se reunió toda la familia. Y cuando se reunió toda la familia, decidimos comenzar el culto. Así que puse los 3 hermanos que fueron conmigo detrás de mí, con los himnarios. Yo me paré al frente, la muchacha estaba al frente mío. Y a la señal de 3, comenzamos a cantar el himno. Y cuando comenzamos a cantar el himno, pasó algo que yo jamás me imaginé en mi vida que iba a vivir. El diablo tomó a esa muchacha y la pegó en el techo de la casa. Si tú te crees que Spider-Man es relajo y es vacilón, yo vi por primera vez en mi vida a una joven pegada al techo de la casa con manos y pies y su
cabeza volteada, mirando hacia abajo, comenzando a dar unos gritos que a una cuadra del lugar donde estábamos se escuchaban. Cuando yo miré para atrás para decirle a mis muchachos que habían ido conmigo que oraran conmigo, ya ellos estaban bajando las escaleras. Y ustedes se ríen, pero yo no me reí ese día, ¿sabe? Porque yo dije, Dios mío, pero ¿será posible esto? Y comenzamos a orar allí la familia y este servidor. Y lo único que se oía el grito desgarrador de esa muchacha diciendo, esta es mía, vete de aquí. Y saben, por los gritos de la muchacha comenzaron a llegar los vecinos a la casa. Estamos hablando de una muchachita de 19 años. Comenzaron a llegar los vecinos a la casa, comenzó a llenarse aquello de gente. Yo le pedí a la mamá que no los dejara entrar de la puerta para acá, no dejara entrar a nadie. Ella tenía 2 hermanos, grandísimos. Y ellos estaban tratando de alarla para arrancarla del techo y no podían. Así que después de más o menos media hora de estar orando, el enemigo tomó a la muchacha y la sacó de allá arriba del techo y la pegó en la pared. Igual. Así que en la pared, como los hermanos eran grandes, la pudieron agarrar y después de pelear con ella por 15 minutos para arrancarla de la pared, la pudieron sentar en una silla. Cuando la sentaron en la silla, yo aproveché y me bajé y fui a verla cara a cara. Yo nunca había visto un rostro como ese. Nunca en mi vida. Lo que botaba esa muchacha por los ojos era fuego. Ella lo que quería era matarme. Y saben, yo me acerqué y cuando me acerqué, que fui a ponerle la mano a ella, ella no me dejó y comenzó a bajar la cabeza. Y cuando yo la miré, como su rostro era tan terrible, mi única pregunta fue, ¿cómo te llamas? ¿Quién tú eres? Yo me acordé de la Biblia. Y ella me dijo, yo me llamo Legión. Y saben, yo me asusté. Yo la miré y su rostro era terrible. Y cuando yo la vi, yo me paré frente a ella y le dije, quiero que veas un momentito detrás de mí. Quiero que mires quién está detrás de mí. Y cuando ella hizo así para mirar, se tiró para atrás. Y comenzó a gritar. Y le dije, ¿lo viste? Porque precisamente lo traje para sacarte. Así que comenzamos a pelear con ella ahí, a tratar de poner la mano sobre ella. Y ella empezó a bajar la cara y el rostro, bajarlo, hasta que pegó su cara allí en el piso. No había manera de que ella pudiera bajar más el rostro. Allí puse mi mano y comenzamos a pelear con ella. Yo lo único que oía era pss, 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 saliendo por las ventanas mientras nosotros estábamos orando. Al final, solamente se quedó el jefe. Ya fue después de 1 hora y pico después. Ya llevábamos 2 horas y pico allí. Yo estaba cansado ya. Y yo me eché para atrás y le dije, ¿sabes una cosa? Ya yo no tengo fuerzas, pero hay uno que está conmigo que te va a sacar ahora. Así que tienes 2 alternativas, o te vas, o yo le digo a él que te saque. Y casi arrancó una ventana de la casa saliendo. Cuando terminamos con ella, cuando yo la toqué, puse mi mano en la espalda de ella. Esto está más blandito que la espalda de ella. Ella estaba, no hay manera de describir cómo ella estaba. Después de más de media hora estar con ella, pasándole la mano y orando con ella, ella más o menos se relajó. Así que terminamos, oramos, yo bajé las escaleras y cuando estoy pisando para salir a la calle abajo, eso era un 2.º piso, yo oigo a la mamá que grita, pastor, no se vaya. Y yo, ay Dios mío, en serio esto. Así que subí, pero ya subí un poquito, subí diferente. Ya yo estaba un poquito enojado y subí y le dije, ¿qué te pasa? No, pastor, tranquilo, no hay problema. Quiero enseñarte algo. Así que me llevó a su cuarto. Abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, en su cuarto,
había un altar a Satanás. Cuando yo vi aquello, a mí se me erizaron todos los cabellos. Yo le dije a los hermanos, cojan eso y bótenlo, limpien el cuarto, saquen todo esto de aquí. Así que los muchachos me hicieron caso y sacaron todo, botaron todo, limpiaron el cuarto. Al otro día, eso fue martes en la noche, el miércoles había culto en la iglesia, pero como yo tenía 3 iglesias, yo había predicado el lunes en esa iglesia, miércoles estaba en la otra, el viernes estaba en la otra y el sábado era que yo volvía a esa iglesia. Así que el miércoles en la noche, después del culto, me llama uno de mis ancianos. Me dice, pastor, hay un problema en la iglesia. Y yo, ¿qué pasó? Llegaron como 20 personas a la iglesia que nosotros no sabemos quiénes son. Y están sentados en 2 o 3 hileras de bancos. ¿Qué hacemos? Y yo, pero ¿cómo que hace? Hagan lo que les hemos dicho siempre que hagan con la gente. Ámenlos. Recíbanlos. Y ellos vinieron a la iglesia a buscar de Dios, así que háganlo. El viernes por la noche, después de la sociedad de jóvenes, me llamó el anciano de nuevo, pastor, la gente vino el viernes también, están aquí. Pues está bien, no hay problema. Así que el sábado yo llegué, y cuando llegué entré a la iglesia, una iglesia tan grande como esta, llegué y cuando vi a mano izquierda, había 2 bancos llenos de esa gente. Nosotros no sabíamos quiénes eran. Luego supimos que eran muchas de las personas que llegaron, de los vecinos que llegaron a ver lo que estaba pasando y preguntaron, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? Y llegaron a la iglesia adventista allá. Cuando yo entré por la puerta, la mamá de la muchacha salió corriendo y me abrazó. Y me dijo unas palabras que me llamaron mucho la atención. Me dijo, ay pastor, si usted no hubiera estado en casa. Y yo la separé así un poquito y le dije, hermana, tú te equivocaste. Lo que pasó ayer no fue porque yo fui allí. Lo que pasó allí es porque Jesús estaba allí con nosotros. Si no hubiera sido por Él, da la gloria a Él y dale las gracias a Él. Nosotros estuvimos por más de 5 sábados, un tiempo después de eso, bautizando todos los sábados. El primer bautismo que nosotros hicimos, adivina quién se bautizó en el primer bautismo que nosotros hicimos. Eso hubiera sido lo ideal, ¿verdad? Pero no se bautizó la muchacha. Se bautizó el papá, se bautizó la tía, se bautizó el hermano, se bautizó el sobrino, se bautizó un montón de gente. Y todavía 3 meses después la muchacha no quería bautizarse. Así que me tocaba un sábado predicar en la iglesia. Y ese sábado yo le dije a mis ancianos, llénenme el bautisterio porque hoy yo voy a hacer un llamado para bautismo. Porque aquí hay gente que hemos estado preparando y hoy va a haber bautismo. Así que después del sermón hice mi llamado. Cuando hice el llamado, la muchacha estaba sentada en el último banco, en la esquina del banco. Mi anciano estaba al otro lado. Y cuando hice el llamado, él se dio cuenta que la muchacha quería levantarse para venir al frente, pero algo la había pegado al banco y no se podía levantar. Y ella trataba de levantarse y no podía levantarse. Y mi anciano me gritó de allá, voy y la ayudo. Yo le dije, no, eso no es problema tuyo, eso es problema de ella. Ella tiene que pelear su batalla. Así que en el nombre de Jesús, levántate y ven aquí al frente. Y ella trató y trató y trató y como 5 minutos o 10 minutos después fue que ella pudo levantarse y pararse allá atrás. El pasillo de la iglesia era más largo que este. Y ella se tardó de allá a acá, se tardó un montón de tiempo porque parecía un robot tratando de caminar y como si alguien la estuviera aguantando y ella no, y eran las lágrimas de ella y peleando hasta que llegó aquí al frente. Cuando llegó aquí, yo le dije, no te preocupes, ya se acabó el asunto. Y la abracé, oré con ella, le dije, ¿te vas a bautizar? Me dijo, sí, pastor. Le dije, suban. La subieron y enseguida llegaron los ancianos donde mí, los ancianos muy buenos que yo tenía allí en la iglesia.
que me querían mucho. Y me dijeron, pastor, no se meta al agua solo, lo van a matar, ¿sabe? Y yo le dije a mis ancianos, miren, no se preocupen, yo voy a entrar al agua solo. No, pastor, pero nosotros nos vamos a preparar, va a haber 2 a un lado y 2 a otro por si acaso. Yo le dije, no se preocupen, tranquilos. Así que cuando la muchacha fue a bautizarse, estaba a la escalera del bautisterio. Y cuando la muchacha estaba bajando por la escalera, uno de los ancianos me hace, pastor, no cierre los ojos en la oración, ni para nadie. Y sabe, usted tenía que ver la cara de la iglesia, todos los rostros de los hermanos de la iglesia, mientras la muchacha iba bajando al bautisterio. Parecían rostros de una película de misterio. Todo el mundo estaba que no sabían qué iba a pasar. Así que yo le extendí mi mano a la muchacha. Ella bajó al agua. Yo la viré así. Le dije, ¿estás bien? Sí. Levanté mi mano al cielo. Cerré mis ojos y comencé a orar. Luego de mi oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así que bauticé a la muchacha. Cuando ella subió de las aguas, cuando la estaba levantando de las aguas, y su rostro salió del agua, el rostro de ella era muy diferente al que ella tenía. Dios había hecho un milagro en la vida de esta muchacha. Nosotros celebramos ese día. Nosotros tuvimos obra misionera, tuvimos almuerzo, tuvimos hasta un social por la noche. Yo salí de la iglesia a las 11:30 de la noche. Cuando estaba llegando a mi casa, casi a las 12 de la noche, suena el teléfono. Y era ella. Y yo cogí el teléfono y lo primero que le dije, ni te imagines que voy para allá, ¿sabes? Yo, no, pastor, tranquilo, no tiene que volver. Solamente quiero decirte algo. Cuéntame. Dice, pastor, llegamos a la casa. Entramos a la casa. Mi hermana y yo dormimos juntas. Así que llegamos a la puerta de nuestro cuarto y abrimos la puerta. Y cuando abrimos la puerta, nosotros vimos a un hombre sentado en la cama. ¿Qué tú harías si tú llegas a tu cuarto y ves una persona sentada en tu cama que no es de tu familia? Haría lo mismo que yo, ¿verdad? Salí corriendo. Y ellas vieron a esa persona sentada ahí y ellas, con el mismo amor que abrieron la puerta, con el mismo amor la cerraron y fueron y buscaron al hermano. Era un muchacho bien grandote. Y yo, Luis, vente, para que abra la puerta del cuarto. Y Luis vino para acá, ¿qué pasó? Y abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, precisamente, había un hombre sentado en la esquina de la cama. Mientras estaban los tres ahí mirando a ver qué iba a pasar con el hombre se levantó y se viró. Era Satanás. Estaba allí sentado. Y se quedó mirando a la muchacha y le dijo, ¿sabes una cosa? Tú eres mía todavía. Y la muchacha se le quedó mirando a él y le dijo, ¿sabes? Hoy yo he sido lavada por la sangre del Cordero. Así que vete de aquí porque ya tú no tienes parte conmigo. Y el hombre se desapareció de ahí. ¿Sabes una cosa? A través de mi ministerio yo he visto muchas cosas como esta. De jóvenes, y escúchame bien los jóvenes que están allá arriba y los que están abajo. De jóvenes que se pusieron a jugar con cosas que no tenían que jugar. Porque simple y sencillamente, o mi amiga me dijo, o el pana me dijo, o mi mejor amigo me dijo, o qué sé yo quién me dijo, y yo me puse a hacer las cosas que yo sé que no debo hacer, pero las hice, y el diablo entró, hizo morada y va a destruir tu vida. Yo no sé cómo tú estás espiritualmente hoy, y ahora le estoy hablando a mis muchachos.
Yo no sé qué tú estás viendo en internet y te pudiera contar 1000 cosas. Yo no sé qué cosas tú estás haciendo, pero yo lo que te puedo decir hoy es que Jesús hoy te está haciendo un llamado para que tú aceptes el amor de Jesús en tu vida, cambies tu vida, dejes que Él cambie tu vida, te vista, te pueda sentar, te pueda vestir y puedas estar en tu juicio cabal. ¿Sabes? En esta hora yo quiero finalizar diciéndote lo siguiente. Este hombre que Jesús sanó, lo único que él quería hacer era seguir caminando con Jesús. Porque la Biblia dice que nadie tiene más amor que este. Uno que ponga su vida por otro. Y Jesús puso su vida por nosotros. Pero Jesús en ningún momento cogió a broma o a chiste cuando llegó a la cruz del Calvario. Él no relajó con eso. Él lo tomó muy en serio. Y hoy Jesús está buscando jóvenes que puedan salir allá a la comunidad, a donde sea allá afuera, y decirle a miles de jóvenes que están allá afuera muriendo en el pecado y en las tinieblas, que hay un club de conquistadores que alaba el nombre del Señor. Que hay jóvenes en esta iglesia que se pueden levantar con su frente en alto y decirle a los jóvenes allá afuera, cuando te inviten a hacer lo que no tienes que hacer, mira, yo no voy a hacer eso y a mí no me importa. Yo no lo hago porque Jesús no necesita que yo haga eso para yo ser feliz. Cuando te inviten a hacer lo que no tienes que hacer, cuando te inviten a ver lo que no tienes que ver, tengas la autoridad por el Espíritu y decirle a esos muchachos, ¿sabes una cosa? Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Y yo no necesito eso para ser feliz. ¿Sabes cuántas veces me dieron marihuana para que yo fumara? Un montón de veces. Pero nunca me pudieron obligar. ¿Sabes por qué? Porque a ti nadie te puede obligar a hacer lo que tú sabes que no está bien. Y hoy yo quiero terminar, quiero pedirle a Verónica, yo quiero hacerle un llamado a mis jóvenes de esta iglesia. Y este llamado va especialmente para la juventud de esta iglesia. Yo no sé cuáles son tus luchas, cuáles son tus problemas, si pueden